Estás en vivo. Ahorita. Desde ahorita. Saluda. Y si ya se ha conectado mi vida. No sé. Pues saludando y vas. Hola, ¿qué tal, Bere? Eric, ¿cómo están? Georgette, buenas noches. Patti, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Buenas noches a todos. Qué bendición que nos podamos conectar. ¿Sí? Buenas noches a todos. Gracias a Dios que estamos en Cristo y tenemos vida y vida en abundancia. Alejandro, ¿cómo estás? Vicky, Bernardo, Juanita, qué gusto, Juanita, Marco, ¿sí? A todos nuestros hermanos, como dice Patti, ¿sí? A la familia Arriaga, Araceli, con Bernardo. Luisito, ¿cómo estamos? Buenas noches. Marinita, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, estamos teniendo nuestros discipulados y como ustedes saben, hola, ¿qué tal Beatriz Morales? ¿Cómo estamos? Bien, Ángeles. Como todos saben, nosotros siempre en los días festivos suspendemos las actividades, pero no en estos días, por años lo hemos hecho. Más bien, ¿cuántos recuerdan esas noches de alabanza que hacemos en estas fechas? Porque nosotros festejamos la vida, ¿no? La vida que el Señor Jesucristo nos dio, ¿sí? Y por tal motivo, nosotros estamos haciendo el discipulado hoy y mañana normal, porque nosotros no participamos de estas fiestas, ¿no? Entonces, yo sé que muchísima gente y nosotros también debemos aceptarlo cuando no conocíamos de la verdad, no conocíamos la verdad, esa verdad que nos hizo libres. ¿Qué tal, Citlali? Buenas noches, sí. Cuando no conocíamos la verdad, pues éramos igual que los que están ahorita festejando, ¿no? Vera, ¿qué tal? Buenas noches, sí. Buena, maestra Zambrano, buenas noches. Sí, Patis, la maestra Patis Zambrano, buenas noches a todos. Vamos a orar, mis hermanos, porque sí vamos a hablar de la fiesta del día de hoy, ¿no? Sí, así es que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y el tema es qué debemos hacer nosotros, qué debemos hacer nosotros. Recuerden qué tal, cómo están Pidio y Marilena, ¿sí? Gracias a Dios que nos reveló su palabra y que nos mostró y dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Si somos discípulos, a medida que vamos creciendo, el Señor nos revela esta verdad y esta verdad que ahora ya conocemos, ¿no? Pero el tema de hoy es qué debemos hacer, porque debemos recordar que en algún momento nosotros estuvimos también ahí y debemos dar gracias a Dios a que alguien nos compartió y pudimos llegar a Cristo. Entonces, es cierto, debemos evitarlo todo esto de estas fiestas, pero hay personas que no nos entienden o no los pueden tomar a mal. ¿Qué debemos hacer? Así es que vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, solamente tú tienes las respuestas. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, Padre eterno, Dios de toda gloria, Señor, nos revele, Señor, todo lo que debemos hacer, porque yo sé que tú amas al mundo de tal manera que diste lo que más querías a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas pueda tener la vida eterna, Señor. Y todos los que festejan este día no tienen la vida eterna, Señor. Ellos están entenebrecidos, no nos pueden entender, Señor, pero solo tú te puedes revelar a ellos, Padre. En el nombre de Jesús, muéstranos qué debemos hacer para ser sabios en estas fechas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aurea, ¿cómo estamos? Linda, buenas noches. Ángeles, buenas noches. Lupita Reguero y Rolando, buenas noches. Bueno, pues recordemos que hoy, exactamente el día de hoy y mañana, pues es el famoso Día de Muertos, que bueno, pues desde que nacimos supimos que aquí en México se festejaba. Yo cuando era niño ni me acordaba, ni se mencionaba la palabra Halloween, era una palabra que vino
del norte, ¿sí? De Estados Unidos, y ahora ya también el Halloween es muy famoso y también hay unos que lo festejan el día 1 de noviembre, y bueno, hay tantas cosas. Pero finalmente, pues es el día que se dice que festejan a los muertos. Y la verdad, las cosas que tan muertos están los festejados como los que los festejan, ¿no? O sea, tan muertos unos como otros. Así el Señor Jesucristo se lo dijo a este hombre que dijo: déjame ir a enterrar a mi papá y te sigo. Dije: deja que los muertos entierren a sus muertos. Mira, vamos a verlo aquí en 8:21, porque a mí es una de las a que me da hasta risa la manera en que el Señor Jesucristo se lo dijo, ¿no? Pero aquí en Mateo 8:21 dijo: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Sí, otro de sus discípulos, o sea, era una persona que estaba aprendiendo la palabra de Dios, ya estaba aprendiéndola, y por eso el Señor Jesucristo le reveló esto que tú también conoces. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice: otro de sus discípulos, ya era discípulo del Señor Jesucristo, le dijo: Señor, permíteme, dame permiso que vaya primero y entierre a mi padre. Imagínate la importancia, o sea, déjame ir a enterrar a mi papá. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, el Señor le estaba diciendo: mira, tan muertos están los que van a ir al entierro de tu papá, como tan muerto está tu papá que va arriba en la caja, ¿no? O sea, que tan muerto está el que va dentro de la caja, ¿sí? Como tan muertos son los que van acompañándolos. Ambos están muertos, ¿no? O sea que para el Señor Jesucristo les dijo: ambos están muertos, ¿no? Pues y es cierto, por lo menos el que va en la caja va más cómodo, ¿no? Va acostadito, y todos los demás van caminando y además cargando, ¿no? Pero el punto es: ¿por qué están muertos tanto los que van como los que llevan a enterrar? Es decir, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo esas palabras, ¿no? O sea, ¿por qué tan muertos están los muertos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué enfatizó de esa manera a este hombre que estaba haciendo algo que pues, cualquiera diría, hola Pidio, cualquiera diría, oye, pues es su papá, ¿no? Y es cierto, o sea, duele cuando alguien se va en la carne, pero el Señor Jesucristo se lo estaba diciendo a un discípulo, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Entonces, bueno, el hombre murió desde luego desde que pecó. El hombre cuando comió del árbol de que no debía de comer, y mira, aquí lo vemos en Génesis, dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente vas a morir. O sea, vas a morir, dice aquí en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque el día que de él comieren ciertamente vas a morir, ¿no? O sea, se separó, murió su espíritu, es decir, Dios es espíritu, y en ese momento se separó espiritualmente de Dios. O sea, me refiero, quedó separado de Dios, ¿no? Así es que por eso el Señor establece que el hombre se volvió un alma viviente, porque pues puede decir: ok, como en el caso de este señor, déjame enterrar a mi padre, pues ya el papá ni hablaba, ni razonaba, ni pensaba. Sin embargo, los que iban acompañando al papá al entierro de este discípulo, pues todos razonan. Tú razonas, y tú conoces a la gente del mundo y razona. Es decir, son almas vivientes, Por eso dice en 1 Corintios 15 que el primer Adán, que fue el hombre creado, ¿sí? Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, ¿no? Es un alma viviente.
y el postrer Adán es espíritu vivificante, porque el espíritu es el que da vida, mis hermanos. El espíritu es el que da vida. Entonces, cuando Dios le dijo, si comes de ese árbol que no debes de comer, ciertamente vas a morir. Y el hombre murió espiritualmente porque finalmente siguió siendo un ser pensante. Y no podemos negar que hay muchas gentes que desarrollan el alma tremendamente, haciendo doctorados, escuela, en fin, hay gente muy pensante, ¿no? Pero lo que se está refiriendo el Señor es a la parte espiritual, ¿no? El primer Adán fue alma viviente, el postrer es espíritu vivificante. Y aquí lo que nosotros debemos entender que las cosas eternas todas son espirituales, ¿sí? Por eso dice, mira, dicen en 1 Corintios 15:44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Dice en versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, ¿sí? Así es que el primer hombre es de la tierra, es terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, ¿sí? Así es que el Señor se estaba refiriendo mucho, porque el hombre es un ser pensante, es un alma viviente. O sea, yo aquí quiero enfatizar. Hola hermanita, ¿cómo estás? Buenas noches. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo quisiera enfatizar, no podemos poner en duda que son almas vivientes, o sea, hay gente muy pensante, ¿no? Hay gente que estudia doctorados, hay gente que te deja impresionado la manera en que razonan y ven las cosas, pero el Señor Jesucristo se está refiriendo a lo espiritual. Mira, vamos aquí a Juan 6. En Juan 6 el Señor Jesucristo dijo claramente, lo que da vida es el Espíritu, y lo que nos da vida eterna es estar vivos en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, ¿sí? Dice, mira aquí en Juan 6:63, ¿sí? Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da, ¿qué, mis hermanos? Da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Entonces, el Señor dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y Dios es eterno. Dios es un ser inmortal, o sea, no tiene ni principio ni fin. Entonces, cuando Dios nos habla de las cosas espirituales, es que nos está hablando de lo eterno. Entonces, a lo que estamos siendo invitados y llamados es a su gloria eterna. Y la única manera de tener una comunión con Él es en el Espíritu. Dice aquí en Juan 4:23, dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, verdaderamente habrá una adoración a nuestro Padre Celestial, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, el Padre se agrada que tú le adores en espíritu, porque el Padre también está buscando, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y la manera de adorar es en espíritu. Cuando tú oras en el espíritu, tú hablas a Dios y no a los hombres, ¿sí? Aunque por el espíritu hablas misterios. Mira, es muy interesante la historia de Juan 4:21. Juan 4:20, con esta mujer, la mujer que es samaritana, ¿no? Algo es así como cuando se le encuentra y todo eso, pero no estamos viendo así la mujer samaritana.
le dice en el 4:20, nuestros padres, le dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, ¿sí? O sea, nosotros los samaritanos, ¿no? O sea, no tenemos que ver con ustedes, los judíos, ¿sí? Y ustedes, los judíos, los que Dios estableció, y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, ¿sí? Y es correcto, ¿sí? Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén vas a adorar al Padre. Vas a adorar al Padre, o sea, dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén vas a adorar al Padre. No tienes que ir a Jerusalén para adorar, ni tampoco tenemos que ir a ese monte de los samaritanos, sino verdaderamente cuando Dios puso un espíritu nuevo en ti y pudo derramar su Espíritu Santo porque te hizo nacer de una simiente incorruptible. Alberto, ¿cómo estás? Ahí te debo unos versículos que te los mando a como de lugar mañana, sin falta, muchas promesas, no, mañana te los mando, Alberto. Entonces, mis hermanos, el Señor está diciendo, ni en Jerusalén tienes que adorar, porque Dios va a poner en ustedes un espíritu nuevo y va a poder vertir el amor de Dios en ustedes y va a poder vertir su Espíritu Santo en ustedes, y entonces vendrán la verdadera adoración que es en el Espíritu, porque Dios es Espíritu y el Espíritu es el que da vida para las cosas eternas, ¿sí? El Espíritu es el que da vida para las cosas eternas. La carne para nada aprovecha. Así es que tú imagínate un Einstein que dices, ese hombre que encontró la ley de ¿cómo se llama la ley de? Bueno, bueno, todos conocemos a Einstein, a Isaac Newton, de la gravedad, pero en Einstein que la teoría de la relatividad y toda esa ciencia. El otro día escuchaba que guardaron el cerebro de Einstein y lo estuvieron conservando y lo estuvieron estudiando muchísimo, pero finalmente no llegaron a nada, simplemente vieron que era un cerebro más grandote que otro, ¿no? O sea, que el normal y cosas. Pero ¿qué le pasó a ese cerebro? ¿Dónde quedó todo ese conocimiento? Claro, lo dejó en libros, lo dejó en todo, pero se acabó ahí. Y lo que da vida es el Espíritu, ¿sí? Y lo más importante es que para poder tener comunión con Dios tiene que ser en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y el hombre cuando pecó murió, se separó de Dios. Se separó de Dios, y eso es lo que nos debe interesar mucho, que se separó de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, Dios es Espíritu. Y lo que yo les hablo, mis palabras son Espíritu. Mira, aquí en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida para todo lo que es eterno. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu. Fíjate, lo que estás escuchando son palabras que son espíritu y son vida. Es esa vida eterna para estar con el Señor toda la eternidad. Recordemos que el alma no muere, ¿no? El alma no muere, ¿no? Entonces, yo no sé si, por ejemplo, Einstein y Isaac Newton y todos, en donde esté su alma, a lo mejor si está en el Hades, ahí está con todo su conocimiento y está sirviendo de algo, ¿no? No lo podemos saber esa parte, pero lo que sí sabemos es que lo que nos da vida es el Espíritu. Es el Espíritu. No estamos en contra de todos los conocimientos. El otro día me preguntaba un joven que si se debía seguir estudiando. Claro que tiene que seguir estudiando, tiene que terminar una carrera sin descuidar la parte espiritual, ¿sí? Así es que estableciendo lo que Dios dijo, el día que el hombre murió se volvió ¿qué? Un alma viviente. Un alma viviente.
Ahora nosotros que tenemos al Espíritu vivificante, y las palabras que nos habla nuestro Señor Jesucristo son espíritu y son vida, ¿sí? Pero también el hombre está separado de Dios. Mira, aquí vamos al libro de Efesios 4 y dice que nosotros, en Efesios 4, dice que nosotros no tenemos que andar con una mente entenebrecida, ¿sí? Dice aquí en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, pero se refiere a las cosas de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos cuando se ponen a hablar de Dios, dicen que Dios no existe o que existen esto y que hay muchas religiones. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es que empiezan a hablar de muchas cosas. Yo te puedo decir que después de todos los años que tengo en Cristo, pues todo lo que estudié de mi carrera me sigue sirviendo. Y sigo viendo que si una trave, que cuántas varillas le pongo de más, y hago mi cálculo y recuerdo mis fórmulas, que la carga máxima, que WL entre 4 o entre 12 lo divido, que si es un cantilever, o sea, eso lo aprendí en mi alma, ¿no? Igualmente, Miriam, nos da mucho gusto que estés aquí siempre conectándote, gusto en verte igual. Así es que, entonces, lo que yo pienso que se refiere aquí el Señor es que ellos andan con la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, todo lo relacionado con lo espiritual lo tienen entrevenecido. Por eso dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Entonces, eso significa que el hombre es un ser, es un alma viviente. ¿Y cómo tiene esa alma relacionada con todo lo espiritual? Su mente está, ¿qué? Entenebrecida, están ajenos a la vida de Dios. Y es así como tú y yo en algún momento estuvimos igual, ¿sí? Ajenos a la vida de Dios. Así es que, como nosotros estamos ajenos a la vida de Dios, por eso nosotros no festejamos este día, ni del de hoy, ni de los muertos chicos, ni de los muertos grandes, ni del Halloween, ni nada, porque Dios nos establece, como dice aquí en Efesios 7, dice, no seas pues participante con ellos en todas estas fiestas, porque en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor, andar como hijos de luz. Entonces tú y yo debemos recordar que en otro tiempo así estábamos. La palabra de Dios nos los dice en Efesios 2:1, y el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea, ¿cuántos de nosotros no nos tocó también estar viendo cómo nuestros padres o nosotros mismos pusimos un altar a los muertos, ¿no? Y nos invitaron a alguna fiesta y a lo mejor hasta vestiste a tus hijos de brujitas y brujitos para que salieran a pedir dinero a las puertas, ¿no? Y les dice que si les daban su calaverita, ¿te acuerdas que llegabas a cualquier lugar? Me da mi calaverita, y fuimos participantes, y a lo mejor te tocó ir a alguna fiesta de Halloween y fuiste hasta disfrazado, ¿no? Y yo me tocó ir ahí con mis hijos. Entonces anduvimos en otro tiempo, entonces debemos tener misericordia por todos ellos para que conozcan la verdad, ¿sí? Y lo hicimos por ignorancia, sí, porque por la dureza, porque estamos entenebrecidos, estábamos ajenos a la vida de Dios. Por eso en Efesios dice el apóstol Pablo, ya no quiero que andes con la mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios, ¿no? Así es que aquí dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Esto nos lleva a nosotros a decir, bueno, sí,
tenemos que hacer algo, o sea, tenemos que ganarlos. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el que era el que nos movía en estas cosas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? O sea, si tú participas, ese espíritu te está moviendo a ti a hijo de desobediencia, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, es decir, nos gustaba todo lo que es la carne, pleitos, celos, contiendas, juzgando, peleándonos, haciendo la voluntad, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, los pensamientos, ¿cómo estaban nuestros pensamientos? Entenebrecidos con todo lo relacionado con este día, como el Día de Muertos, ¿sí? Y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea que tú cuando veas un inconverso que es muy enojón, que te echa pleito, es hijo de ira, o sea, y que miente y que chismosea y que con la lengua te ofende o te levanta un falso testimonio, es hijo de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Así es que debemos entender que nosotros estábamos ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, fíjate, Dios es rico en misericordia, y por eso dice que de tal manera ama al mundo, que desea que todos lleguen al conocimiento, ¿sí? Que desea que todos. Entonces tenemos que tener misericordia y ser sabios, muy sabios con estas fechas, ¿sí? Así es que, ¿qué debemos hacer? Bueno, es indudable que el Señor nos dice en Efesios 5:7, no seas pues participante con ellos. Entonces el primer punto es evitar estas fiestas. Pero hay veces que hay mucha presión por las escuelas, por los vecinos, por los amigos, y más cuando acabas de llegar, que eres muy joven en la palabra, pues todos te conocieron. A lo mejor si tú naciste de nuevo hace 4 o 5 meses, pues hace un año estabas en un Halloween, ¿no? Así es que estabas seguramente a lo mejor poniendo un altar, ¿no? O sea, poniéndole ahí sus vasitos de agua, porque en la noche te dijeron tus papis que pongas un vaso de agua en el altar, porque en la noche vienen los muertos a tomar agua, ¿no? Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, ¿y el agua para qué, mamá? Porque en la noche vienen a tomar agua. Ándale, ¿no? Pues ya hasta me daba miedo levantarme, no, yo voy a pasar por ahí, me vaya yo a encontrar uno ahí, un muerto sediento, ¿no? Tomándose el agua, ¿no? Y luego, ¿y la comida qué? Pues también vienen a comer, ¿no? Entonces, mi mamá, gloria a Dios, fue de las primeras que se convirtió a Cristo, y después lo último que volvió a hacer, ¿sí? O hasta cerveza se les ponía, ¿no? O se les pone. Unos me acuerdo que hasta pulquito, porque que al muertito le gustaba el pulque, ¿no? Entonces, están entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, Así es que, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y todo por su gracia, porque por gracia somos salvos, ¿sí? Así es que, mis hermanos, tenemos que tener misericordia por ellos. Entonces, también dice la palabra, no seas participante con ellos, porque dice aquí claramente en Efesios 5:8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, ¿sí? Eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor, andar como hijos de luz. ¿Cómo debe andar un hijo de luz en estos días? Y siempre. Pero vamos a pensar en este día de hoy, mañana y pasado. ¿Cómo debo de andar? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad. ¿Cómo debo andar? Siendo bondadoso. ¿Cómo los voy a ganar? Siendo bondadoso con ellos, ¿sí? Justicia, debo ser justo con ellos. Debo entender, así como decir, Señor, si yo también estuve ahí.
¿Por qué voy a decir, no, ustedes están mal? Y vas y los regañas y les dices, ustedes están muertos igual que los que están tan muertos los festejados como los que festejan, ¿no? Así el Señor Jesucristo así le dijo a su discípulo, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Entonces tan muertos están los festejados como los que festejan, ¿no? Pero no podemos hacer eso porque, ¿sabes qué? Ni te van a entender y se van a molestar y te van a separar peor. Entonces debemos andar en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es agradable al Señor? Pues que los amemos como nos amaron a nosotros los hermanos, que nos entendieron para que llegáramos a Cristo. Ahorita veo los comentarios de ustedes decir, gloria a Dios que somos luz en las tinieblas, gloria a Dios que el Señor nos rescató, pero ¿por qué nos rescató? Por su misericordia. Y gracias a hermanos que estuvieron orando por nosotros para que nosotros saliéramos de las tinieblas y fuéramos luz en el Señor ahora. Y Dios los ama y Dios quiere que todos sean salvos. Recordemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Mira, vamos aquí al libro de Timoteo, ¿sí? Dice, primera de Timoteo, creo que es primera. Dice, en primera de Timoteo 2, dice, exhorto ante todo, dice el Señor, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, o sea, ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿por quién? Por todos los hombres. No está diciendo por los cristianos. En otras partes dice que debemos orar unos por otros, pero aquí estamos orando por ellos, por los que están festejando hoy y mañana y pasado a los muertos, por los que andan disfrazados, los que traen sus calaveras, por los que están pintados, por todos ellos debemos orar, ¿sí? Dice aquí, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces aquí dice, en Efesios 5, dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas, ¿sí? Y debemos, dice en el versículo 2, comprobando lo que es agradable el Señor, porque el fruto que nos está dando nuestro espíritu es amor, es ser bondadoso, es ser justo, es hablar la verdad, ¿sí? Pero debemos ser sabios, porque dice aquí, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, fíjate, el cual quiere, ¿qué quiere Dios? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces el primer punto, ¿qué debemos hacer ahorita? Pues estar orando por todos estos hombres, estar orando siempre por todos ellos, pero pues ahorita en estas fechas debemos recordar que en otro tiempo fuimos iguales, ¿sí? Gloria a Dios con los comentarios que hacen, que dicen gloria al Señor, que ahora conocemos la verdad, pero el Señor quiere que también ellos sean salvos, ¿sí? Así es que nosotros tenemos que orar por todos aquellos que no conocen la verdad para que lleguen al conocimiento de la verdad, para que Dios se mande obreros. Mira, la oración más correcta, Señor, llámalo a Cristo, Padre, ten misericordia de Él, ¿sí? Yo sé que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos, pero tú eres poderoso, Señor, para que tu luz admirable entre en ellos. Llámalos a Cristo, pon ese obrero, Señor, y si tú pones que yo sea ese obrero, Señor, dame esa diosidencia de encontrarme con Él y poder hablar tu palabra con denuedo y con el poder de tu Espíritu Santo para que esa persona reciba a Jesucristo, Señor. Cuando una persona recibe una palabra de unción donde es el Espíritu Santo quien habla, como que nace de nuevo porque Dios lo está llamando, ¿sí? Así es que, ¿qué debemos hacer? Debemos estar orando por ellos, sabiendo que en otro tiempo nosotros también
fuimos igual que ellos. Entonces, ¿qué necesitamos? Fíjate, si tú llegas y les dices, estás mal estás mal vistiéndote así, mira qué calavera, debes de festejar la vida, Cristo es la vida, no te va a entender, mi hermano, no te va a entender, ¿sí? Sí, claro que sí, Ángeles, tienes que orar por tu nieto, porque eso es una promesa que serás salvo tú y toda tu casa. Pero entonces, si tú llegas y le empiezas a agredirlo y decirle estás mal, y el otro feliz porque ya trae pintada la calavera aquí, ya se puso una calaca y en su casa ya la decoró y tú ni quieres ni siquiera entrar porque entras y una telaraña te pasa para acá por el ojo y el otro dice, no, ¿de qué se trata esto? No te va a entender. Mira, Primera de Corintios nos dice que para el hombre natural, es decir, para ellos las cosas de Dios son locura, son locura. Es decir, no te la van a poder entender y eso debemos de tenerlo muy claro, por eso debemos andar en amor con ellos, ¿sí? Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque está muerto en el Espíritu, está separado de Dios, murió junto con el primer hombre Adán. Por eso vino Jesús, para buscar y salvar lo que se había perdido. Para eso vino Jesús y nosotros somos Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que ir y compartirles a esas personas. Tienen que conozcan la verdad y la verdad los va a hacer libres y no van a poder entender esa maravilla que tú y yo entendemos, que tenemos vida eterna y estamos siendo invitados para ser parte de la gloria de nuestro Señor, participantes para poder nosotros ser ese templo santo para el Señor. Y cuántos de nosotros nos sentimos con una paz y un gozo interno que no teníamos y que ellos no lo tienen. El hombre natural no puede percibir, entonces tú le vas a llegar y te va a correr, pues te va a decir, mira, ya, a mí déjame mi fiesta, y en lugar de acercarlo lo vas a alejar. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que era una locura lo que nos compartían? Era una locura, no lo queríamos ni escuchar. Unos fueron más fáciles que otros, ¿sí? Otros más difíciles que otros, ¿sí? Yo fui de los difíciles, siempre lo he dicho, me llevó 3 años nacer de nuevo, ¿sí? Pero gracias a las oraciones de mi mamá, de mi esposa, de todos los que estuvieron orando, gloria a Dios, ¿sí? Así es que dice que para ellos son locura y no las pueden entender. Entonces, queda claro que ¿qué debo hacer en estos días? Yo no puedo agarrar a bibliazos a ningún familiar ni ningún amigo que me diga, ya viste mi altar y que te invito al Halloween. Mira, no te lo va a entender, porque para él es locura, porque se tienen que discernir espiritualmente, ¿sí? Así es que, si el mismo Señor nos está enseñando en su palabra que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura, ¿por qué? Porque esa persona está muerta en el Espíritu. Y si está muerta en el Espíritu, pues no puede entender lo espiritual. Esa persona es un alma viviente y esa persona está entenebrecida en su alma y todo lo relacionado con la palabra de Dios es locura, ¿sí? Aunque entonces el punto es, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Qué debemos nosotros hacer? Lo primero, estar orando, ¿sí? ¿Sí? Estar orando, ¿sí? Estar orando por ellos. Ahora, hay momentos que es más difícil, ¿sí? Así es que, ¿qué otra cosa debemos hacer? Es ganarlos para Cristo. Ganarlos como tú fuiste ganado para Cristo. Ahora, mira, yo te diría, son
para todos estos días se requiere crecimiento espiritual. Entonces lo que te voy a platicar ahorita, lo que vamos a ver aquí en la palabra, requiere crecimiento espiritual. Así es que el primer punto sería evitar. Mira, tú ponte a orar por ellos, por los conocidos y todo. Y si te lo encuentras y si te invita y te puedes disculpar y le das otra razón, decir, mira, no puedo, te agradezco, estoy cansado, no siento ganas, el otro. Sí, pues sí puedes evitar, porque la palabra de Dios dice que más bien reprendas las obras de las tinieblas. Recuerda que aquí en Efesios nos dice el Señor, en Efesios 5, nos dice, estoy en Gálatas, perdón. En Efesios 5 dice, no seas participante con ellos, ¿sí? Tú eres hijo de luz, ¿sí? Tú tienes que andar comprobando lo que es agradable a Dios. Y dice en el versículo, y no seas partícipe en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, toda esta fiesta es una obra infructuosa, o sea, no trae nada de bueno, nada más agrada a Satanás. Por lo tanto, nosotros no podemos estar agradando a Satanás. Nosotros tenemos que festejar a Dios todos los días, todo momento, dándole gloria por el día que Él creó. Eso lo tenemos que hacer. Si no podemos participar de esas obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien tenemos que reprenderlas, ¿sí? Bueno, repréndelas, pero tienes que ser muy sabio con ellos. Entonces, el primer punto sería decir, si puedes evitar hablar del tema, si puedes evitar no ir, si puedes evitar todo, o sea, yo creo que es la mejor solución. Mira, platicábamos mi esposa y yo hace unos días que es mejor ser, hay dos lados siempre en la palabra de Dios. El que se va muy del lado religioso, ¿sí? Es en extremo, que hasta se va a la ley muchas veces, como el que se va al libertinaje, ¿no? Entonces, es mejor ser radical, y que Dios te vaya revelando la libertad con que Cristo te hizo libre, porque Cristo nos hizo libres, ¿no? Y demos gracias a Dios que Dios nos hizo libres. Pero es más seguro caminar por el lado más de ser más radicales con todas estas cosas que ponernos del lado de ellos, porque nos puede jalar el enemigo, ¿sí? Entonces es preferible mejor ser más radicales, evitar todos ese tipo de cosas, justificándolas o lo otro. Mira, yo recuerdo, no sé si fue con mis hijos, cuando fueron a inscribir a sus niños, y algunos hermanos cuando llegaron a las escuelas a inscribirlos a las escuelas, decir, pero de una vez le decimos maestra o directora, nosotros somos cristianos, y de una vez le decimos que en estas fiestas no van a participar nuestros hijos, no van a participar de que los disfracemos ni nada por el estilo. Los amamos y amamos mucho a todos los niños, vamos a ser muy respetuosos de las fiestas que ustedes hagan, pero nosotros no vamos a participar y queremos que nos los entiendan, y pues mejor se ponen las reglas desde el principio y se evita. Porque lo más recomendable es mejor ser radical y no tocar esos puntos, ¿no? Evitarlos, o sea, yo sé que en algún momento pueden traer un tipo de contienda y cosas por el estilo, pero más nuestros hijos que son débiles pueden llegar a ser, tocar ahí esos puntos. Pero ahora yo quiero hablar de lo que nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 8, mira, 1 Corintios 8 nos habla unas cosas muy interesantes y muy importantes para esto. Abre tu Biblia ahí en Primera de Corintios. Miriam dice, nosotros sí, pues es que muchos de ustedes tienen hijos chiquitos y van a las escuelas, y las escuelas para ellos es algo normal. Oye, ¿qué vas a traer para la ofrenda? Oye, ¿cómo vas a traer a tu hijo? No te lo puedes traer de brujito, no te lo puedes traer de brujita, ¿sí? Y hay unos niños que llegan todos disfrazados, y bueno, como decíamos,
Pues ¿cuántos de nosotros no nos tocó ver andar pidiendo la calaverita, no? Pues era así como, era común, ¿no? ¿Mm? Así es que vamos a ver aquí en 1 Corintios 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, porque todo lo que se está haciendo ahorita de hacer las ofrendas a los muertos, la ofrenda a los muertos es algo sacrificado a los ídolos, ¿no? O lo sacrificado porque muchos ponen una imagen, ¿no? Y ahí están rezándole al altar, ¿no? Sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea, sabemos que no. El conocimiento, ¿qué crees? Envanece, pero el amor edifica. Entonces, tú puedes, si, tú puedes decir, conozco este problema y vas a reprenderlo y todo, pero los otros no lo conocen. Por eso el amor que hace, el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Aquí está quedando clarísimo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. No representa nada. Nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, se llamen dioses, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y ese Dios es el Padre nuestro, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros para Él. Todas las cosas proceden de nuestro Padre y nosotros somos para Él. Y un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan, nuestro Señor es nuestro Señor, ¿no? No es así, Jesús, ay, voy a orar a Jesús, no, a mi Señor Jesús, ¿no? Ya no podemos estar como los del mundo, ay, yo le digo Chucho, ¿qué es eso, no? Nosotros tenemos que decirle, Señor Jesús, ¿sí? Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Comen como sacrificado a los ídolos. Es decir, ponen su conciencia diciendo que están adorando ese ídolo. ¿Y qué va a suceder? Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y eso puede pasar si tú participas en estas fiestas. Por eso te decía que lo mejor es evitarlas. Lo mejor es evitarlas porque te puede jalar el enemigo, te pueden hacer creer que no está tan malo y puedes llegar a caer. Tu conciencia se puede contaminar. Es cierto, como dice en el versículo 8 el apóstol Pablo, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. ¿Sí? Así es que el primer punto es evitarlo. Evitarlo. Por eso decía yo hace un rato, se necesita crecimiento espiritual, pero muchas veces cuando tú llegas a Cristo, aún tienes muchos conocidos, ¿sí? Como me decía una alumna de un instituto, dice, pastor, ¿qué debo? Maestro, porque en el instituto me decía, maestro, ¿qué debo de hacer? Entonces, ¿qué debes de hacer de qué? Pues es que mi mamá siempre pone el altar a los muertos y entonces nos invita a todos sus hijos el día que levanta el altar y es un gran altar en la casa, o sea, da cuenta que toda la sala se vuelve altar
y pone mucha comida, y entonces para ella es un gran festejo el día que levanta ese altar y quiere que nosotros todos vayamos a comer. Y antes íbamos todos con sus nietos, y era un gran comilón porque nos comíamos toda la comida que había comprado mi mamá para ese día, para su altar, que duró varios días, y nos comíamos todo, pues porque es comida, ¿no? ¿Qué debo de hacer, no? Entonces ahí tienes un caso donde dices, espérame, aquí pastor está diciendo evítalo, ¿no? Trata de evitarlo. Pero ahora, como esta hermana, esta alumna me decía, ¿y qué voy a hacer si para mi mamá, si dejo de ir, para ella la ofendo, ¿no? Entonces ahí está la cosa, no está tan fácil decir, ¿no? Entonces hay veces que estás en una situación no fácil, ¿sí? Que lo mejor es ser radical, pero ¿qué onda? El punto es que tu mamá sea salva, ¿no? O sea, para esta discípula, qué importante para ella que su mamá sea salva y que ella no vaya a ser para ella, número uno, si le comparte, dice eso, mamá está mal, que lo ha hecho, yo creo que la mamá lo había hecho durante años y años y años, ¿sí? Entonces, durante años y años lo había hecho, y de repente la hija se le convierte a Cristo, y entonces dice, ¿ahora qué hago? Pues claro que si hay algo importante para esta discípula o discípula de Jesucristo, hermana nuestra en Cristo, y lo más importante es que si algo desea es que su mamá sea salva, y ahí tienes un caso, ¿no? ¿Sí? Dice aquí en el versículo 10, porque si alguno te ve que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, qué difícil. O sea, tú dices, si alguien te ve sentado ahí porque tienes conocimiento, a ver, ¿por qué Pablo se refiere a que tienes conocimiento? ¿Sí? Porque una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿por qué Pablo tiene conocimiento? Porque dice aquí, dice en el versículo 8:8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Sí? Pero mirar que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. ¿Sí? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, ¿pecando contra quién? Contra los hermanos. ¿Contra qué hermanos? Contra los hermanos débiles que te vieron sentado a la mesa de los ídolos. Por eso decía, se requiere crecimiento espiritual, porque no es por la comida que te hagas más acepto ni menos acepto delante de Dios, porque el punto de partida está en la conciencia, Mira, cuando las personas ponen los altares y les ponen veladoras, ponen la conciencia, ¿sí? Dice aquí, versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo estás pecando. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, fíjate, a lo que me refiero es a la conciencia. Primera de Corintios 10, ¿sí? Dice, 1 Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huye de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Adorar a otro Dios que no es nuestro Dios. Tú tienes que adorar a un solo Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De nuestro Señor qué? De nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios. ¿Sí? Amados, huir de todo lo que es idolatría. Como a sensatos os hablo,
juzgar vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Cuando celebramos con Luis cada mes, que nos toca inclusive este miércoles, porque es primer miércoles de mes, cuando Luis te invita a que celebres la Santa Cena, cuando tú comes ese pan, sea el pan que tengas, ya una galleta, esa galleta puede ser salada, dulce, la que tengas, la que hayas puesto ahí. Es una galleta que lo mismo te puedes estar comiendo un camarón con ella, como te puedes estar comiendo una ensalada, o puedes estar cenando con unas saladitas, ¿no? Ahora, ¿qué haces cuando la comes cuando estás celebrando la Santa Cena? Tu conciencia para ti, ¿qué significa en tu conciencia ese pan? Ese pan significa el cuerpo de Cristo. ¿En dónde? En tu conciencia. Cuando tomas el jugo de uva, es un jugo de uva que también es un jugo que puedes tomar en el desayuno, en la comida o en la cena. Pero en el momento que tú la tomas, cuando nuestro hermano Luis nos invita a celebrar la Santa Cena, para ti está representando la sangre de Cristo en tu conciencia. ¿Sí me entiendes eso, hermano? ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre tomar ese pan y ese jugo de uva cuando estás en tu mesa para cenar? ¿Qué diferencia hay como cuando tú celebras la Santa Cena? Tu conciencia. Tu conciencia. Por eso dice aquí, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Claro que sí, ¿sí? Entonces, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Claro que sí. Son partícipes del altar porque están poniendo ¿qué? Su conciencia. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Sí? Un ídolo no es nada. Tú le das el valor con la conciencia. Tú le das el valor. Con el mismo yeso que enyesaron tu casa, alguien hizo una figura y se postró ante esa figura. Es como si le dijeras a un incrédulo, a ver, póstrate en el yeso de tu casa y adora ese yeso. Y va a decir, no, pues que le adoro, pues está, no más vino un maestro y me lo puso y enyesó el departamento. A ver, adora todo el yeso, ¿no? No, pero alguien de ese yeso hizo una imagen. Y entonces es el del mismo yeso. El mismo yeso que compraron en la casa de materiales, uno enyesó su casa y otro hizo una imagen. Y la diferencia es que el que se postra a la imagen, ¿qué pone? Su conciencia, su adoración, y está adorando ídolos. Ahora, ¿es algo? No es nada, es yeso. ¿Qué diferencia le estás dando al yeso? La conciencia. Por eso cuando tú tomas el jugo de uva, para ti es la sangre de Cristo. Cuando tú tomas la galleta salada o la saladita que compraste en la tienda, cuando celebras la Santa Cena, para ti representa el cuerpo de Cristo. Por eso dice aquí en el versículo 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Porque Satanás está atrás de todas esas imágenes. Ellos están poniendo su conciencia pensando que ese ídolo los va a salvar, y ese ídolo no es otra cosa más que Satanás que está atrás, está en esas imágenes.
Él es el que está recibiendo la adoración, que es, ¿por qué falló? ¿Por qué cayó Satanás? Porque quiso ser como Dios. Y quiere ser como Dios, no nomás quiso, quiere ser. ¿Sí? Y dice aquí, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demás demonios. Así es que no puedes beber la copa del Señor y la copa con los demonios. No puedes estar postrado en como te puede salir un compromiso de alguien, de un compromiso en la iglesia tradicional, donde te dice, no, ¿cómo no vas a venir? Es necesario que estés aquí, que el otro. Y todos ellos que están ahí hincados se están sacrificando a los ídolos. No puedes participar de la copa del Señor ni de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor ni la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Son más fuertes que Él? Ahora fíjate, toda esta parte que voy a mencionar ahorita, a ver si me alcanzan los 4 minutos, y si no, yo creo que mañana vamos a continuar con este tema, mis hermanos, porque está muy, muy importante poder entender esta parte de la conciencia. Así es que, el punto que yo sentí en mi corazón decirlo hoy, número 1, los gentiles. Tú un día fuiste gentil. Un día también era locura cuando te hablaron de la palabra de Dios. Y si me dices que no, por lo menos yo sí. Para mí era una locura lo que me hablaba mi mamá, me hablaba mi esposa, me hablaban todos de las cosas espirituales. Era locura porque todo eso tenía que discernir espiritualmente. En otro tiempo estábamos en tinieblas. Entonces, tenemos que tener misericordia. Debemos andar en amor, en toda bondad y en amor con todos ellos. Lo primero que yo exhorto y aconsejo, mejor evitarlo, hasta donde puedas evitarlo. Y mañana vamos a tratar ese tema de este discípulo, esta discípula que yo tuve en la escuela, en un instituto, donde me decía, ¿qué hago? Les puse el ejemplo de lo que le sucedía a ella y cuál fue el consejo que le di, ¿no? Porque su deseo de esta discípula era que su mamá fuera salva. Entonces, para la mamá iba a ser locura que le dijera que no a una persona que cada año acostumbraba, ¿sí? Cada año hacía una gran reunión familiar. Entonces, mis hermanos, lo mejor que tenemos que hacer es evitarlo, estar orando por ellos para que sean salvos. Un día tú y yo estuvimos en tinieblas y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Amén, mis hermanos. Dios me los bendice mucho, ya son las 9:13, ¿sí? Pero mañana también vamos a tener discipulados, porque nosotros no festejamos estas fechas. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia, porque tenemos un espíritu que Dios nos dio por su misericordia, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz, nos dio ese espíritu, el cual es el que da vida. Y las palabras que nos habla el Señor con su palabra son vida y vida en abundancia. Así es que cierra ahí tus ojos y dale gracias, como estuvieron dándole gracias de que llegaron a Cristo todos ustedes. Dile: Padre mío, te doy gracias, Señor, por haberme hecho tu hijo, por haberme dado vida y vida en abundancia, Señor. Y gracias por ese privilegio, porque hoy sí te puedo adorar en espíritu y en verdad. Te puedo adorar en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Señor, porque ahora, Señor, debo tener misericordia, andar en amor, en bondad, en verdad y en justicia con todos los del mundo, Señor, porque un día yo también estuve ahí y debo tener misericordia. Y si de gracia recibí de ti, Señor, permíteme ser tu instrumento para también llevarles tu evangelio, para que ellos te conozcan, Señor, que no hay más vida más que en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque la palabra de Dios nos enseña la verdad y esa verdad nos hace libres. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Mañana nos vemos. Mañana tenemos discipulados porque como cualquier día normal. ¿Sí? Amén. Gracias, Vicky. Dios me los bendice muchísimo. ¿Sí? Bye, mis hermanos.